Roberto Rosario, además representando a la Fuerza del Pueblo el día de hoy, quiero preguntarle si usted coincide con este razonamiento de José Dantes, sobre todo porque entiendo, y además así lo hemos titulado tanto en CDN como en el periódico El Caribe, quizás una de las ideas principales en el discurso del presidente de la República el día de hoy ha sido el incremento en la focalización de ayuda directa, el tema del bono gas, de cómo se va a incrementar la cantidad de tarjetas Supérate, anteriormente conocí que le llamaron después la doble también. ¿Cómo ve usted esta decisión del gobierno para mitigar el momento crítico desde el punto de vista económico por la inflación? Mira, yo creo que el discurso del presidente hay que contextualizarlo en función de la realidad política y social de la República Dominicana. El presidente ha presentado un discurso reeleccionista a destiempo. Y quiero destacar eso porque desde el sector oficial hay una campaña dirigida a tratar de limitar a los partidos de oposición a que desarrollen actividades políticas de promoción electoral y de promoción política, mientras el presidente de la República hoy se dispara con un discurso totalmente reeleccionista. Como bien dijo, o se ha dicho, hoy estaban reunidas ambas cámaras para recibir la rendición de cuentas de lo que ha ocurrido, las promesas hechas, el programa de gobierno del presidente de la República. Y el presidente se ha atrevido a decir en el día de hoy que ejecutó más del 90% de lo prometido, y ahí mismo dijo que en eso se han gastado unos 77 mil millones de pesos. Pero si nosotros evaluamos las promesas que hizo el presidente el 27 de febrero del año pasado, el total de lo que prometió alcanzaba aproximadamente 450 mil millones de pesos. ¿Cómo es posible que si tú hiciste un paquete de propuestas y de promesas que alcanzaba aproximadamente 450 mil millones, con 77 mil millones tú vas a ejecutar el 90%? Eso es imposible, de entrada. Segundo, se refirió a una serie de obras que no estaban contempladas en las promesas que hizo el presidente. Yo le he suministrado aquí al programa un levantamiento que nosotros hicimos, lugar por lugar, de 24 obras prometidas por el presidente de la República y que no han sido cumplidas. Algunas de ellas iniciadas incluso en el año 2019. Para poner un ejemplo, el Hospital Regional San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, que fue iniciado en el 2019 y que, aunque el presidente dice que se va a terminar en el 2023, apenas lleva el 35% de construcción. O el Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, que ha ido 2 veces. Fue una primera vez y ahora fue en febrero, el 10 de febrero de nuevo, ha dado 2 picazos, diría yo, para iniciar la obra. Y ese hospital está paralizado, solo hay aproximadamente el 8% de la obra física, pero no hay nada que tenga que ver con los materiales, equipos, instalaciones, y además de eso no hay posibilidad objetiva de que en el 2023 esa obra esté concluida. Esa es la promesa. Pero además de eso, prometió que iba a reconstruir el centro histórico de Santiago, no ha hecho nada absolutamente en el centro histórico de Santiago. Prometió que iba a terminar el centro histórico, el centro de San Francisco de Macorís, y por eso le han estado haciendo huelga en esta semana, porque no está terminando las obras. Prometió que además de eso iba a terminar la carretera Incantrova, autopista Duarte. Dijo que la terminó, no es verdad, ahora mismo está en el 90% con graves problemas de calidad de construcción. Prometió además de eso que iba a terminar una serie de tramos de carretera que iban a unificar, por ejemplo, la Charles de Gaulle con toda esta parte que tiene que ver con las Américas, que termina por Boca Chica, con el puerto Municipal Caucedo, y dijo también que iba a terminar la carretera hípica. Tampoco ha llegado, eso no está ni siquiera en el 20% de construcción. Mire, si yo le enumero la cantidad de obras que prometió y que incluso algunas ni siquiera la han iniciado. Le voy a poner ejemplo. El presidente de la República no va a inaugurar la línea del metro que está prometiendo, porque para eso necesita una obra, un equipo de retroexcavación que tiene una capacidad de abrir túneles y de hurgar debajo de la tierra que está definido por día y por hora, y no hay posibilidad alguna de que eso se pueda lograr en lo que le queda de gestión a este gobierno. No va a inaugurar la obra del metro, no va a inaugurar el teleférico, por los niveles de construcción que van en el teleférico, ni siquiera han empezado a trabajar con el cableado, y ya le está hablando que lo va a terminar el 23. Por eso, en cuanto a obra pública, quiero decir que el presidente no dijo la verdad, para no usar otra palabra, de lo que ejecutó en función de lo que prometió. Ahora bien, hay un problema institucional importante que se ve en ese discurso. Hay un informe del Banco Mundial del año 2000
que define lo que es la corrupción y lo define bajo dos conceptos. El concepto de la corrupción administrativa, que tiene que ver con el soborno, el cohecho, una serie de acciones directas, y el concepto de la captura del Estado como un fenómeno de corrupción que tiene que ver con que desde el Estado se crean condiciones para desviar recursos públicos hacia sectores sociales, económicos y personas que se beneficien de la emisión de regulaciones y leyes que van en perjuicio de la función pública. Y ese es el concepto que está primando en este gobierno. Por esa razón, usted se ve que se están ideando una serie de fideicomisos públicos que se están haciendo al margen de una regulación pública que permita que desde el Estado, desde la Contraloría General de la República, desde la Cámara de Cuentas, de la Ley de Libre Acceso de Información y de una serie de mecanismos institucionales se pueda verificar que el interés público está siendo protegido y que el patrimonio público no está siendo dañado. Por último, y sé que tengo el tiempo en contra, mire, hay un tema que me preocupa del discurso del presidente. El presidente está hablando de un ministerio público independiente que debe ser el resultado de una modificación a la Constitución de la República. Y el presidente concluyó, lo dijo muy bien el director de este panel, con una palabra diciendo que él era flexible, que escuchaba y que en consecuencia de eso no se trataba de imponer, ¿verdad? Se trataba de consensuar. Pero el PRD se opuso a la modificación de la Constitución. El vocero de la Cámara de Diputados y el Senado del PLD se opuso a la reforma de la Constitución. Y la Fuerza del Pueblo se opuso a la reforma de la Constitución. ¿Cuál es el consenso que está haciendo el presidente? ¿Dónde está escuchando y dónde está flexibilizando? Y además de eso, en esa propuesta de reforma de la Constitución para hacer un Ministerio Público independiente, ¿ustedes saben lo que está pidiendo el presidente de la República? En uno de los artículos que está proponiendo, que le permitan a él proponer a lo que él llama fiscal general de la República, proponerlo por 6 años. Será independiente, supongo, de todo el mundo, menos del presidente. Entonces, hay una serie de temas que requieren tiempo para discutirlo, pero en mi opinión es un discurso evidentemente reeleccionista, es Alicia y el País de la Maravilla, y por demás, mi última solicitud de excusa, no es sincero al tratar el tema de la inflación. La República Dominicana está entre los 5 países con mayor nivel de inflación en América. Está junto con Brasil, junto con Argentina, está junto con Venezuela, está junto con Haití y República Dominicana. 8.7% interanual. Pero además de eso, a nivel de crecimiento, el presidente ha acogido la versión del presidente del Banco Central, y quiero diferir un poco de mi amigo Jaime Aristóteles. No es verdad que la República Dominicana creció un 12%. La República Dominicana creció, así lo consigna CEPAL y así lo consigna el FMI, creció un 4.7% en comparación al 19%, porque es un rebote estadístico en función del crecimiento que hubo en el 2020, que estaba en menos 6.7%, menos 6.3%, que fue como se expresó la economía en el 20, y en el 19 sí tuvo un desempeño diferente. Ahí es que hay que comparar, con eso es que hay que comparar el crecimiento y los niveles de inflación. Para mí, en materia de inflación, el gobierno se quemó, pero no es nuevo, porque cuando en otra oportunidad tengamos tiempo de analizar ese tema, podemos comprobar que quienes dirigen el Estado actualmente tienen una matriz inflacionaria en la política que dirigen, porque es un concepto neoliberal radical de la economía que prima en este equipo de gobierno.